¿Qué tal? Pues bienvenidos una vez más a las cápsulas Eutecto con el ingeniero Ricardo Gil de Equinsa, quien hoy nos va a presentar el tema distorsión después del temple, defectos en piezas templadas, muy importante para todos los profesionales que se dedican a esta parte de la metalurgia, el tratamiento térmico. Él es ingeniero mecánico eléctrico, egresado de la Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Autónoma de Nuevo León. Él tiene más de 50 años de experiencia en la industria metalmecánica, en la cuestión de desarrollo, selección e implementación de fluidos hidráulicos, de temple, entre otros también. Y pues ha dado presentaciones y ha participado en paneles a nivel internacional en países como China, Estados Unidos, España, Alemania, entre otros. El ingeniero actualmente se desarrolla como gerente de tecnología en la empresa Equinsa, en la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León. Y bueno, pues parte también de sus reconocimientos es que el ingeniero ha sido pues reconocido, valga la redundancia, por su participación en un simposio de la tribología en la empresa Sisamex, y también ha recibido algunos reconocimientos por parte de empresas de talla internacional como son Chrysler, ArcelorMittal y Volkswagen. Entonces le damos la bienvenida, ingeniero Ricardo Gil, sin más preámbulo. Bienvenidos todos, y le cedo el micrófono. Muy buenos días, pues ya Araceli tuvo el bien de presentarme, pues me siento muy honrado en que haya ser invitado a platicar sobre pues un tema de distorsión. Yo comentaba, pues todos lo ven y lo sufrimos en térmicos. Para mí siempre ha sido muy apasionante el tema del tratamiento térmico, porque abarca pues, muchos aspectos. Algo de intriga, fuego que vemos, llamas, humos, todo lo que implica el proceso cuando queremos llegar a templar una pieza. El tratamiento térmico o el temple, pues es un negocio muy complejo, ya que pues me va a intervenir pues cómo está la pieza, su configuración del componente, en qué tipo de horno se tiene la planta, ¿sí? Cómo se tiene la atmósfera, qué agitación tenemos para dar el proceso de tratamiento térmico. Dentro del proceso, pues lo que todos ustedes lo viven, hay unas grandes variables en el proceso de temple que me van a gobernar esa habilidad de que un componente pueda ser templado, que dé las propiedades metalúrgicas, pero claro, minimizar la distorsión. Para mí, decir eliminar, yo no la quisiera usar esa palabra porque siempre habrá, por los esfuerzos o condiciones, siempre tendremos algo de distorsión en algún componente. Sí, el tratamiento térmico para mí debe ser un proceso de un continuo balance. Tenemos que balancear la habilidad de ese material o esa aleación que me están trayendo a mi planta, sobre todo los que hacen un templado universal, perdón la expresión, que templan de chile, manteca, arroz y tortilla. O sea, necesitamos ver esas condiciones, balancear para poder dar las propiedades metalúrgicas y al mismo tiempo debo de controlar la distorsión. Debido a ese complejo que me interviene el tratamiento térmico, pues tenemos que entender las interacciones del flujo, cómo lo muevo, cómo lo controlo, a qué temperatura trabaja. Pues como pueden ver ustedes, hay una gran cantidad de variedad. Los problemas principales que me aquejan en un tratamiento térmico, claro, aparte de que debo de dar las propiedades metalúrgicas, pues es distorsión. Otro aspecto u otro dolor de cabeza, a veces hay contaminación con agua. El agua es el peor veneno que me tiene un medio de temple, y pues la generación de humos, neblinas o riesgos de incendio.
Para poder yo llegar a templar cualquier tipo de componente, yo tengo esta máxima o este axioma para poder templar con éxito mi componente o mi pieza. Tengo que estudiar varios pasos, su diseño y las durezas esperadas. Yo no quiero preguntarle al vecino de enfrente que está templando una pieza, oye, ¿qué aceite usas? Ah, pues yo también lo quiero usar. No se debe recurrir a eso. Tenemos que estudiar todos los pasos, todo el proceso, todo el diseño de mi componente para dar esa dureza. Por eso yo les mencionaba ahorita en la introducción, el proceso de temple es un proceso muy complejo que va a depender de la configuración de mi componente, qué variedad de componentes, sobre todo como les mencionaba ahorita, los que hacen un templado universal, ¿sí? ¿Qué tipo de hornos estoy teniendo para poder templar, para poder buscar la transformación metalúrgica que yo requiero? Y claro, evitar nuestro dolor de cabeza, la distorsión. Tengo que equilibrar las habilidades de mi proceso de temple para poder conseguir las propiedades del acero. Volvemos a la expresión, cuidar mi distorsión. Muchas veces se piensa de que por el axioma o la descripción, cuando decimos qué es templar un componente, pues decimos mira, lo calientas en un horno a la temperatura de austenización, yo le llamo el ADN del acero, ya lo calenté y sacarlo del medio de temple y meterlo en un medio más frío para darle esas propiedades. Esa expresión tan sencilla me va a producir la transformación metalúrgica, el de calentar el metal a alta temperatura para posteriormente meterlo en un fluido de enfriamiento. Si fuera tan sencillo, creo que cualquier vecino se pudiera templar. Este proceso de temple no es así. Como yo le decía, tenemos que estudiar para poder obtener esas componentes, entender los principios de transferencia de calor, principios de metalurgia, además, qué relación o interrelación hay entre la extracción de calor con la estructura que yo voy a obtener. El temple es uno de los procesos más importantes en el tratamiento térmico para mejorar enormemente el desempeño de mi componente o del acero. Cuando hablamos de distorsión, ¿qué es el principal problema que podemos tener en el tratamiento térmico? Por eso se requiere de hacer un estudio muy cuidadoso. La distorsión la podríamos definir, pues, una palabra muy sencilla, es el cambio permanente o por lo general que no lo puedo predecir o impredecible en la forma o tamaño de mi componente durante el proceso, ya que se puede presentar pues de diferentes fuentes. Podemos tener distorsión de tamaño, distorsión de movimiento, distorsión dentro de la forma o deformación que me va a incluir dentro del calentamiento o durante el temple. Ya podemos tener pues piezas fuera de redondez, piezas que me da cierta planicidad o que está flexionada la pieza o que se me abombó, que se estrechó, que está cóncava, que se abrió el diámetro, que se cerró el diámetro. Pues todo ese tipo de condiciones que se me pueden llegar a presentar. ¿Sí? Pues ya que la estructura del acero cuando lo estamos calentando, cuando estamos austenizando, me va a producir una contracción del material. Cuando lo estoy templando, se me va a expandir el material. Después, yo le digo el proceso de reconciliación, el revenido, para producir una contracción. ¿Sí? Dentro del problema de distorsión y
manejar ese desbalance y poder lograr esa liberación de esfuerzos, evitar el pandeo, evitar el daño mecánico, controlar los gradientes de temperatura, las variaciones de tamaño de mi componente. ¿Qué tengo que hacer? Estudiar mi componente, mi proceso. ¿Qué composición tengo de mi acero? ¿Qué aleación? ¿Cuál es esa forma de la pieza? ¿Tiene muchos radios? ¿Tiene mucha variación de diámetros? Cuando estoy teniendo la pieza, ¿cómo la estoy manejando desde que viene de una forja o de un troquelado, un estampado o un maquinado? ¿Qué tipo de medio de temple estamos seleccionando? ¿A qué temperatura voy a trabajar ese medio de temple? ¿Qué condiciones lo debo de trabajar mi proceso de temple? ¿Y cómo lo voy a circular? ¿Qué tipo de agitación? Tengo que estarlo moviendo para extraer el calor de mi componente de una forma uniforme. ¿Sí? Si no controlo mi distorsión, se me pueden presentar pues un gran sinnúmero de problemas. Uno de ellos, un ruido excesivo, que tenemos una transmisión, un reductor de velocidad, una caja de engranes, o tenemos unos pistones en que si están problemas distorsionados, pues me van a crear un ruido excesivo. O que si tenía una distorsión, una variación, pues me va a fallar el engrane, el pistón o una flecha, porque estaba fuera de norma especificaciones. O tengo que, una vez que la templé, me sale distorsionada, a lo mejor tengo que retrabajar, meter un enderezado, o también en el rectificado, pues a veces le ponemos material en exceso, al cabo en el maquinado lo voy a corregir, entonces me va a hacer un costo por mi proceso de maquinado. O sea, yo no quiero, perdonen el exceso de esta pieza, ver una pieza de este tipo totalmente pandeada, distorsionada. ¿Cómo hacerlo? Kimsa y mi persona, yo le llamo los 10 mandamientos en el tratamiento térmico. Si yo los llego a cumplir, les puedo garantizar que tendré la microestructura, tendré las durezas y tendré una reducción suficiente o bastante en la cuestión de la distorsión. La primera pregunta que me tengo que hacer es ¿qué aleación estoy teniendo? ¿Es un acero de muy baja templabilidad, mediana templabilidad o alta templabilidad? Ya que veo qué aleación tiene, qué necesito para extraer ese calor, me voy a la forma de la pieza. ¿Es de bajo diámetro? ¿Tiene alto espesor la pieza? ¿O tiene los radios muy afilados? ¿O tiene variaciones de diámetros de una flecha o un componente? Necesito ver. Al tener yo estas dos condiciones, yo ya puedo ir pensando qué tipo de fluido voy a usar. ¿Uso un aceite? ¿Uso agua? ¿Un aditivo para el agua? ¿O uso un polímero? ¿O puedo templar al aire? Que a Kimsa no le conviene. Perdón, chascarrillo. Ya conozco, ahora tengo el fluido, ¿a qué temperatura lo debo de trabajar? Algo muy importante es cuando vemos la forma de la pieza, qué peso tiene ese componente o la carga que yo voy a templar. Yo siempre correlaciono el peso de componente contra la dimensión de mitad. Debo de mantener una relación que más adelante lo veremos qué relación debo de mantener entre el peso de ese componente contra la capacidad o los litros de fluido que yo voy a tener en mitad. Ya tengo ese peso del componente, ¿cómo voy a meter mi carga? ¿Sí? ¿Es pieza por pieza o es un componente completo o es un batch? Porque a veces decimos voy a meter tantos kilos, no es lo mismo meter un rack, por decir, con 500 kilos de piñones o engranes, o meter 500 kilos de tornillos o clavos o fasteners. Son 500 kilos, son 500.
pero la masa o la extracción de calor tengo que tomarla en consideración. La mayoría de los problemas que hay de distorsión pueden provenir de un mal diseño o una configuración del herramental. Ahorita también lo veremos más adelante. ¿Qué importancia tiene un buen herramental? Necesitamos también estar renovando mi fluido caliente para extraer el calor uniformemente, una excelente agitación. No quiero turbulencia, necesitamos agitación. Necesitamos mantener la temperatura de mi fluido dentro de los estándares para extraer el calor. Por eso se requiere qué tipo de intercambiador voy a tener. ¿Es de placas? ¿Es de aire? ¿O qué tipo de intercambiador voy a tener? Siempre se piensa en el desarrollo de un fluido de tratamiento térmico que me dé larga vida, para poderle ayudar porque está sometido a calentamiento, enfriamiento, a creación de sólidos, sedimentos o una ligera oxidación. Tengo que tener una buena tecnología en filtración para evitar que le compren más aceite Quimsa, que dure más mi aceite en servicio. Aquí podemos ver un ejemplo de las aleaciones. Podemos un acero de muy alta templabilidad. Podemos ver otro tipo de acero en que mi zona martensítica está muy cerrada, o podemos otra curva de otro acero de mayor situación, de mayor templabilidad. Hablamos de la forma de la pieza. Podemos templar hojas de muelle, que son piezas que pueden variar de tamaño o de espesor desde de un extremo a otro, o el temple de un resorte, o flechas de engranes, o piezas para perforación. Tenemos pues una gran infinidad de piezas que tengo que ver cuál es la pieza, qué forma tiene, y lo que veíamos en los mandamientos, qué peso tiene mi pieza para calcular o seleccionar mi tipo de medio. Tenemos que ver cómo configuro mi carga. Como vemos en la figura de herramientales del lado izquierdo, aquí vemos componentes todos amontonados, o podemos ver algunos piñones. Aquí yo puedo ver que la carga está muy densa. A lo mejor no voy a tener el suficiente flujo o adecuado de mi medio de temple para extraer el calor. ¿Cómo le hago? Hay equipos para poder medir. Aquí es un sistema que me mide cuántos metros por segundo estoy moviendo mi fluido en mi tanque. Cada aceite tiene o medio tiene su estándar a movimiento. Y como veíamos ahorita, el equipo de filtración, hay una infinidad de diferentes equipos para mantener larga vida el aceite de temple. Aquí es un diagrama de T, como hablábamos. A veces podemos ver en la figura aquí del lado izquierdo un ADN de un acero, en el cual lo teníamos vemos en la figura punteada de la curva de ese acero, que veíamos la curva del aceite, en que íbamos a entrar a una zona deseada. ¿Qué hizo el cliente? Pues en vez de buscar un medio de mayor extracción, compró otra aleación y movió la nariz de la curva. En cambio, en la del lado derecho, se tiene el mismo aceite que tenía, el mismo acero en la figura punteada, pero buscamos un medio de enfriamiento de mayor extracción de calor y pudimos tener una dureza tanto en la superficie, en el radio medio, como en el centro, y evitamos entrar a la zona perlítica vainítica que me daría los puntos blancos. Para poder saber o entender qué necesito hacer, qué extracción de calor, necesitamos hablar un poquito, muy breve, del mecanismo de temple. Antes de entrar al concepto del mecanismo, pues vamos a hablar
sobre la potencia de enfriamiento y la potencia de temple. Cuando hablamos de potencia de enfriamiento, va a ser, o me refiero a la respuesta térmica del medio de temple que seleccioné. Un aceite, agua o polímero o un aditivo para el agua, para buscar esa relación de enfriamiento y poderla extraer adecuadamente a la velocidad que yo requiero de mi componente. Pero también requiero hablar de ese potencial de temple. Aquí vamos a hablar de la respuesta metalúrgica del acero con la habilidad del medio de temple que seleccioné para desarrollar esa dureza que yo requiero en el material y dar las componentes y la cuestión metalúrgica que yo requiero. Y así entramos a lo que llamamos y se lleva mucho en control las tres fases del temple, que muchas veces lo comentamos o nuestros ingenieros lo comentan con muchos de ustedes, y en un tratamiento térmico, cuando calentamos una pieza, la tenemos en austenización, la metemos a un medio más frío y se me presentan las tres fases de temple. Mi fase vapor, mi fase ebullición y mi fase convección. Te vamos a ver un mini video para poder ver lo de la curva de enfriamiento. Y aquí podemos ver pues, la fase vapor. Una vez que mi medio de enfriamiento va a actuar, la pieza viene a una temperatura de austenización, ponemos 850 grados centígrados, y al principio, por el choque térmico, vemos que se me empieza a poner una fase vapor que estamos arriba de la temperatura de 550 grados, empieza medio a descender y aquí sacamos la mayor extracción de calor, que es la que se requiere para dar las propiedades metalúrgicas. Todavía seguimos arriba de 550 grados y una vez que ya llegamos y se me llega a enfriar, entramos a la fase convección. Yo le llamo también fase líquida. Aquí está alrededor de los 300 grados y que la que tenemos que cuidar porque es cuando se empieza a formar la martencita. Necesito controlar esta velocidad para evitar problemas de fracturas o distorsión. Sí. Esto es, se tiene un equipo para poder medir la curva y esto es lo que me da, y podemos ver aquí en la gráfica de la izquierda, tenemos la curva de enfriamiento en el cual me señala prácticamente las tres fases. Mi fase vapor, TSP, TSP es la temperatura a la cual empieza termina la fase vapor. Tenemos a 550 y tenemos aquí. Y la forma abombada es una derivada de la temperatura contra el tiempo y necesitamos ver qué fase vapor, a qué temperatura se termina. La temperatura a 550 porque es cuando está la transición de mi fase ebullición a convección, y me interesa ver qué temperatura tengo a 300 grados para evitar problemas de distorsión. Pongo en el izquierdo pues la curva de 1 a 0 y lo que buscamos es con el medio de enfriamiento no tocar o debatir la nariz de la curva de mi acero y no entrar en la zona perlítica ferlítica o vainita ferrita, tener la velocidad suficiente para llegar sano y salvo a la zona donde empieza la matercita, que pues depende del contenido de carbono, pero se ha considerado 300 grados como el valor promedio. Mi dilema en el temple es, yo debo de tener suficiente velocidad en la parte superior para evitar productos de transformación suave, pero a los 300 grados o a baja temperatura, una velocidad debe de ser baja
para evitar problemas de fracturas o distorsión cuando se me está formando la martesina. Aquí tenemos un ejemplo de 3 medios de enfriamiento que tienen 3 velocidades y ponemos qué relación de enfriamiento que nosotros tomamos como base a 300 grados. Un aceite normal generalmente anda entre 5 a 15 grados centígrados por segundo. Un aceite acelerado anda entre 10 a 15 segundos. Aquí vemos en la gráfica un aceite normal, pues anda en 6 segundos, más o menos. Uno de temple medio anda como en 8,5 y una alta velocidad, pues anda alrededor de 15. Aquí lo podemos ver en la curva de enfriamiento, cómo está la velocidad al comparar la curva de enfriamiento, cuál está más rápido, la que está viendo, si vemos la curva antes de la derivada más baja, pues está más acelerado y yo puedo llegar a tener o más tendencia a la distorsión. Por ejemplo, el velocidad normal trae 73 grados centígrados por segundo como velocidad máxima. La media anda en 91, lo podemos ver aquí en la gráfica, y el rápido anda en 107. ¿Cuál seleccionar? Depende mi acero, la forma, su grado de templabilidad para poder ver o su tendencia a la distorsión. Pongo como medio de temple y el tiempo que hay el aceite. El aceite pues debe de ser de alta refinación. Nosotros usamos, la publicidad del grupo número 2, hidrotratados parafínicos, para poder hacer y remover la gran cantidad de calor, tener la relación suficiente de enfriamiento para poder llegar a templar mi componente. Debido que tengo que tener una buena estabilidad para que pieza tras pieza se me reproduzcan los resultados. Si a veces podemos tener variación, oye, si estas piezas sí las templé, otras no, es que hay que estudiar parte del proceso. El medio de temple no me va a seleccionar. Además, debemos de presentar la reducción a que el aceite me dé larga vida, que no me dé una degradación y sobre todo la seguridad, tanto los operarios, evitar flamazos o explosiones y la integridad del equipo. Debemos de templar una gran variedad de aleaciones. Yo les mencionaba el principal dolor de cabeza que se presenta en un tratamiento térmico es que se me llegue a continuar con agua. El agua puede provenir, pues, una fuga a veces del intercambiador de calor, que es a base de agua que está, o a veces dejamos los tambores al intemperie y llueve y todo le cae agua, el agua se va, que no están bien sellados, la succiona, al vaciar el tambor a mi tanque de temple, le estoy metiendo agua. Aquí podemos ver que con 0.1% de agua puedo tener problemas de fracturas, problemas de distorsión o puntos suaves. ¿Por qué? Porque estoy acelerando la velocidad de enfriamiento. Pero si no lo controlé y en vez de 0.1 tengo mayor a 0.1, además de los anteriores, va a haber problemas de espuma, problemas de incendios y problemas de explosión. Aquí pongo un ejemplo, un horno batch, un horno integral de 4,000 litros, le cayó 0.1% de agua, ¿sí? O sea, alrededor de 4 litros. Por la densidad del agua se me va a ir al fondo. Yo estoy austenizando a 1600 grados Fahrenheit. El aceite lo tengo a 70 grados centígrados. Ese 0.1 son 4 litros de aceite.
Por el calentamiento y la temperatura, se me va a subir el volumen del aceite, me va a desplazar una espuma, se me va a ir a mi zona de calentamiento, a donde está en el horno integral. ¿Qué me pasa? Pues voy a tener un problema de un incendio o de una explosión. Tenemos que eliminar el agua a todo costo. Otro gran problema es la oxidación. La oxidación pues, puede provenir de una mala calidad de un aceite, o que lo sobrecalenté demasiado, o que tengo conexiones de cobre, o que nunca hice mantenimiento y no saqué toda la cascarilla del fondo y me actúa como un catalizador. Una oxidación me incrementa o me varía la viscosidad del aceite. Una oxidación me va a variar y me va a acelerar el aceite, sobre todo en la segunda fase y en la tercera fase, acelerando, que me va a causar problemas de fracturas o distorsión. La oxidación, con un buen aceite, un buen mantenimiento, la debemos eliminar, porque también aquí habrá un costo para el granallado, para limpiar y hacer las piezas pues, de más atracción o más limpias. Yo les mencionaba que el herramental juega un papel importante. Es probable una de las principales causas que me causen la distorsión. Aquí las partes deben de estar colocadas en buena posición, no deben de estar ajustadas o demasiado para tener el flujo del aceite. ¿Sí? Por ejemplo, en la parte superior vemos un acomodo muy compacto que pudiera no tener un buen flujo del aceite. Aquí podemos ver en la parte inferior un diseño de un herramental para unos piñones. Parte del secreto son los asientos estos de color medio morado, en el cual yo asiento el piñón en 3 posiciones. Todos sabemos que las parrillas tienden por el calentamiento a pandearse. Aquí debo de mantener con esa posición de mi herramental, mantener totalmente derecho el vástago del piñón para no buscar un problema de distorsión o un diseño para coronas que tener un buen acomodo y evitar ese problema de distorsión por herramental. También cuando tengamos mi horno, pues tenemos que haberlo seleccionado. Se le puede preguntar al fabricante del horno, oye, voy a templar tales componentes. Él va a preguntar cuántos kilos por hora quieres templar, qué tipo de herramental vas a usar para él diseñar el tamaño, ancho, altura, las dimensiones, la dimensión del depósito del tanque, diseñar los agitadores que va a colocar para darle la recirculación, y también se debe de buscar que la carga, cuando la llegue yo a bajar al temple, debe de tener del espejo del aceite, del nivel del aceite, alrededor de 15 a 30 centímetros. Lo ideal son 30 centímetros de la carga, el espejo de la carga a la altura del nivel que se me encuentra el aceite. Para saber qué volumen tiene, yo les mencionaba que hay una relación entre cuántos kilos voy a templar para ver cuántos litros de aceite. Tenemos una fórmula en que me dice cuántos litros de aceite tengo que poner en mi tina. Va a depender, como yo les decía, cuántos kilos voy a templar. O sea, por hora. ¿Qué reducción de temperatura? O sea, necesito saber a qué temperatura estoy austenizando. Por decir 860, mi pieza la voy a sacar a 70 grados. Esa es mi reducción de 860 a 70 grados. El 26 es un factor que sacamos para, tomando en consideración la conductividad térmica
térmica de la mayoría de las aleaciones de aceros de alta templabilidad. Vemos la conductividad térmica del aceite. Vemos también la densidad del aceite, temperaturas de trabajo, y me da ese número 26. Y multiplicamos por el incremento de la temperatura. O sea, yo tengo mi aceite a 60 grados, metí la carga de 60 grados, ¿hasta cuánto se me incrementó la temperatura? Con todos estos valores, saco con alta precisión cuántos litros. Pero les pongo un dato muy interesante, muy importante para no quebrarnos tanto la cabeza, y que es muy preciso. Por cada kilo de acero que yo voy a meter a mi horno, consideren tener 10 litros de aceite o de medio de enfriamiento. También es muy importante cómo están mis termopares o mi sistema de calentamiento. No debemos de sobrecalentar el aceite. ¿Por qué? Porque lo voy a degradar, lo voy a oxidar. Se deben de tener los sistemas de caliento de termopares entre 6 a 10 watts por pulgada para tener ese incremento de temperatura controlada. Podemos llegar a tener problemas de nuestro dolor de cabeza. Tuve problemas de fracturas, toma problemas de distorsión. Uno de los principales problemas, pues, es la agitación no uniforme. Para esto hay cantidad de casos que he tenido. Tenemos un horno de batch o integral que tiene 2 agitadores, vamos a poner uno de cada lado, y pues un motor por mantenimiento lo quitamos, cambiamos el motor, vamos a suponer en el viento los casos de las mismas revoluciones, pero ¿qué pasa? No nos dimos cuenta y no checamos la rotación. Puede estar una propela o una flecha girando para un lado, la del otro lado opuesta gira para el otro. ¿Qué va a pasar? En el fondo del tanque van a estar chocando las cargas y no voy a tener esa agitación uniforme. O podemos ver y decimos, oye, fíjate que sí está jalando mis agitadores, pero no apretamos bien la propela se me cayó, ¿sí? Y pues sí, vemos que el agitador gira muy bonito, pero no está trabajando porque pues no hay propela que me esté moviendo el líquido. Debe de haber una relación de cuántos metros por segundo debo de tener para tener una agitación adecuada. Como ya lo vimos, el agua también es un factor que me contribuye a la fractura o a la distorsión. Puede haber un mal manejo de mi parte, de mi componente en el maquinado, o que se me caen las piezas, o en el acomodo la maltraté. A veces se tiene un mal control, un mal concepto, y trabajamos el aceite más frío de lo acostumbrado. A veces porque se confunde ese gran concepto que se tiene de que el concepto de tratamiento térmico, calentar una pieza a la temperatura de austenización, sacarla de mi horno, meterla en un medio más frío para extraer el calor. Entonces se piensa que entre más frío esté el medio, pues más transferencia de calor o lo voy a tener. Ese es un error que cometemos muy seguido. Hagan de ejemplo, yo tengo un aceite que trae una temperatura de 35, 40 grados. Entonces, pues por la viscosidad que tiene, a veces batallamos más un momento. Pero si ese mismo aceite, en vez de 30 grados o 40, lo tengo a 70, pues va a estar más fluido, más líquido. Mi agitador lo va a mover con más facilidad. Al moverlo más facilidad, voy a extraer el calor. Entonces, un aceite no a buena temperatura me puede causar un problema de temple. Puede haber que lo sobrecalenté o tenía conexiones de cobre
o no tuve un aceite de calidad, está oxidado. La oxidación, como se les mencionaba, me incrementa la velocidad de enfriamiento. Al incrementarme la velocidad, problemas de fracturas o distorsión. Manejé mal mi atmósfera de mi horno. Tengo una decarburación. Tomé mal los datos y decimos que era un acero de muy alta templabilidad y le metí una velocidad de temple más rápida y me equivoqué en la selección del tipo de aceite. No tomé en consideración aleación, espesores de la pieza y metí el aceite incorrecto. ¿Sí? Y entonces, pues tenemos en dureza, pues me equivoqué en el aceite incorrecto, se me contaminó con agua o agitación incorrecta. El proceso de térmicos pues, es muy complejo. Tengo que ver el diseño de mi pieza, qué material estoy templando, antes del temple, cómo está mi pieza, cómo está en el tratamiento térmico, en el temple, agitación, temperatura, medio de temple, cómo pongo mi temperatura de revenido, después de temple, la lavé la pieza o no que hice, o después el acabado de mis piezas. Nomás este es ya terminar. Yo no quise cerrar con esto. Había un cliente que teníamos, yo me acercaba a la tina y decía, mira la agitación que tengo. Se bañaba uno, me salpicaba el agua, no templaba bien, no tenía los problemas, no le daba la dureza. ¿Y qué hicimos? Medimos la agitación, no me daba los metros. Esa misma tina se rediseñó. ¿Y qué hicimos? La misma tina, la que sigue, vemos, era temple de una viga. Esa misma tina la ponemos desde el lado derecho, totalmente tranquila, y tenemos piezas con total transformación. Y con esto, pues termino. Pues muchas gracias, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, ingeniero. Abrimos ahora espacio para una sección de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, puede abrir su micrófono o la puede escribir en el chat, para que aquí el ingeniero pues, les dé su punto de vista si tienen algún problema referente a lo que acabamos de ver. Mira, aquí, ingeniero, René nos está preguntando, ¿los mantenimientos de aceite por centrifugado es recomendable? Definitivamente que sí. Eso es uno de los tantos procesos, porque la centrifugación pues me va a eliminar sólidos, sedimentos, carboncillo, todo lo que se tiene. También puede traer algo de humedad, me la puede quitar y eso le incrementa grandemente a la vida del aceite. Y por acá Omar González nos pregunta, rangos de temperatura para trabajar el aceite en piezas de 100 gramos. Bueno, un aceite caliente, un aceite frío, para mí debe trabajar entre 60, 70 grados, ideal 60, 80. Hay una nueva serie que los americanos le han sacado, aceites tibios. Yo lo trabajaría de 90 a 110 y los calientes de 120 a 140. Hay algunos clientes que los llegan a trabajar a 160. Claro, lo castigan más el aceite, dependiendo, pero ideal es de 60 a 70 grados, un aceite de los llamados fríos o normales de temple. Por aquí David nos dice, ¿qué tan recomendado es el lavado y secado de las piezas antes del tratamiento para remover coolant de maquinados base agua? Para mí que siempre es necesario, ya que generalmente los residuos de un detergente o residuos más críticos cuando es un aceite de corte, ¿sí? Porque los voy a quemar cuando entre al horno, y toda esa carbonización me va a ir contaminando con el tiempo, con el aceite. Lo llega a contaminar el aceite con el tiempo. Sí. A veces hay clientes que hacen un precalentamiento
lo puedo minimizar ese problema, pero siempre es conveniente pues que no entren con ese tipo de residuos cuando no van al térmico para evitar contaminación del aceite de temple. Muy bien. Y por acá, Alberto Tirado nos pregunta, ¿rango recomendado de trabajo de temperatura para polímeros? Para un polímero debe de trabajar para mí de 25 a 30 grados. Hay gentes que podemos llegar hasta 40. Claro, si estamos hablando de polímeros tipo PAG, que tienen solubilidad inversa, muchos de ellos pueden empezar en los 50 grados, 60 grados, para llegar, evitar y entrar a la zona de solubilidad inversa, es trabajarlo entre 25 a 30 grados, ya que a altas temperaturas se me reduce la velocidad de enfriamiento, o si lo trabajo, por ejemplo, a 20 grados, acelero la velocidad, se me acelera la velocidad de enfriamiento. Ideal 25-30 grados. Muy bien. Y por aquí Omar también nos dice, ¿alguna recomendación de frecuencia de cambios de aceite? Omar González nos pregunta, ¿alguna recomendación de frecuencia de cambios de aceite? Bueno, es que, bueno, si meto publicidad del mío, yo tengo sistemas que tienen 15 años y no se cambian. Dependiendo, un aceite, dependiendo más con la nueva generación que tenemos de doble refinación y hidrotratados, serían para mí de muchos, muchos años. Claro, si no lo contaminé con agua, porque ahí pues depende de la contaminación, o que no lo oxidé, que tenía muchas conexiones de cobre y lo oxidé, pero porque ya le metí un medio ahí, un acelerador de oxidación y no le di el mantenimiento de filtración, pues sí, acorto la vida. Claro, estoy hablando de aceites fríos, ¿sí? Los aceites calientes o de Martempering, la vida es más corta, generalmente 4 o 5 años. ¿Por qué? Digo, hay algo que se menciona o que se tiene. Hay una ley, pues no ley, una determinación, un aceite, cualquier tipo de aceite mineral, ya sea hidráulico o de temple, arriba de 60, 65 grados. Por cada 10 grados centígrados que yo incremento el aceite, se me duplica la oxidación del aceite. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo, creo que hay poquitito de tiempo, perdón, para poner este ejemplo que me pase. Un hidráulico, si yo lo debo trabajar máximo 50, 55 grados. Si el hidráulico por alguna condición lo meto a 60, voy a empezar a crear barnices y lacas. ¿Por qué? Porque trae un X porcentaje de aditivos y antioxidantes para trabajar hasta 50, 55 grados. En un temple yo pongo un ejemplo. Si yo, un hidráulico trae uno, por decir, de aditivo antioxidante, un aceite de temple, les hablo de Quimsa. Yo les digo, va a trabajar a 70 grados, pues a 60 me puede dar, le pongo un 2. Si va a trabajar 80, 90, voy a decir, si me va a duplicar, tengo que ponerle 3 veces más de vitamina para que me resista. Por ejemplo, los aceites de alta temperatura traen hasta 7, 8 veces más aditivos, porque yo digo 70, 80, 90, 120, 140, estoy septuplicando las veces, pues tengo que octavizar la cantidad de aditivo para, llamemos, arroparlo contra la oxidación. Un aceite se me oxida o se me degrada por temperatura o por el cobre. Entonces, si lo trabajamos en condiciones normales, puede ser durante muchos, muchos años. Tengo aceites que tienen 15 años sin cambiarse. Claro, me van a decir, bueno, está reponiendo nivel, pero si se oxida, la oxidación permanece y se incrementa si no lo cuidan. Cuiden del aceite para que les dure muchos años en servicio.
Ok, y por último tenemos esta pregunta que dice, ¿es recomendable lavar piezas después del tratamiento para acero de tipo herramientas como el O1, D2, etcétera? Sí, claro. Sí. Ahora, claro, si van a ir a un revenido con mayor razón para evitar cada vez que sacan de temple, recorten sus tiempos antes de ir al revenido. El revenido no debemos retrasarlo más de un día para evitar problemas en su tratamiento térmico. Debemos de lavar para evitar humos en el revenido también. Debemos eliminar ese tipo de residuos, sin más si van a revenir. Correo, muchas gracias a quienes nos acompañaron. La próxima cápsula.